Reciban todos ustedes un cordial saludo. Continuando con el ejercicio de nuestra estructura, ya hemos colocado, ya hemos asignado lo que son el coeficiente de balasto, ¿no? En función, por ejemplo, para este caso hemos utilizado en función de lo que es el ensayo de CPT, ¿no? Del número de golpes. Entonces, una vez introducido lo que es asignado los coeficientes de balasto y restringido los desplazamientos tanto en X como en Y, porque el Z tiene que estar libre para el tema de asentamientos y para verificar lo que son las presiones, ¿no? Nosotros nos vamos a Solid Pressures y vemos, o en este caso vamos a revisar la estructura en servicio, pero considerando el sismo, ¿no? El 80% en SDX y el 80% en SDY. Entonces, aplicar en kilogramos centímetro cuadrado. Si bien nuestra tensión admisible a una profundidad de unos 50 de 0,61 kilogramos centímetro cuadrado, vemos que tanto estamos ejerciendo, fíjense, yo doy clic. Entonces, tenemos un valor de 1,80 y tantos, ¿no? 1,80, 1,70. En esta zapata, por ejemplo, aquí tenemos valores de hasta 1,14. Aquí tenemos valores de hasta 0,93, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer en estos casos? ¿Qué es lo que está sucediendo en esa zapata? Debido a que es una zapata lateral, miremos, es una zapata lateral, más o menos su diagrama de presiones tendría este comportamiento, algo así, ¿no? Entonces, en este punto se está generando esa mayor tensión. ¿Qué es lo que está ocasionando ese sector? Cuando yo tengo mi zapata, es una zapata, puede ser esquinera, puede ser una zapata medianera, lateral, ¿no? Nuestra estructura tiene este comportamiento. Aquí tenemos una viga de ardiostre que continúa la estructura y es más o menos así. Entonces, debido a justamente a las fuerzas que se van generando, momentos, etcétera, nuestra estructura tiende a hacer este comportamiento, ¿no? Viene aquí y se levanta. Algo así, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? Y su diagrama de tensiones, de presiones, es más o menos así, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa situación, que generalmente se presentan las zapatas medianeras y las zapatas esquineras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una de las posibles soluciones sería, bueno, construir una viga a nivel de fundación, una viga de equilibrio, ¿no? O aprovechando lo que tenemos nuestra viga de ardiostre, generamos lo que es los pedestales, ¿no? Estos elementos de aquí. Entonces, esto ayuda de que estas tensiones, un poco se uniformicen, tiendan a ser algo así, ¿no? Un poco más uniforme y tratar de evitar el comportamiento de la zapata como se puede apreciar en este sector. Entonces, bueno, aquí yo tendría que colocar tal vez un pedestal, ¿no? Más o menos así, ¿no? Pedestal, ¿no? En todos mis laterales. Aquí yo tengo un lateral. Si yo hago clic derecho, aquí tengo, fíjense, un valor de 1.19, aquí tengo un valor de 1, ¿no? 0.9, hay esa diferencia. Bueno, estas son mis zapatas centrales. Aquí vamos a ver que tenemos 1.72, estamos por encima de los .61. Aquí de la misma forma, esta es una zapata lateral, fíjense, aquí yo tengo un valor de 1.11, aquí más o menos tengo un valor de 0.09, prácticamente se está levantando, por decir así, este sector de la zapata. Entonces tengo que colocar los pedestales respectivos. De la misma forma aquí 1.3. Bien, entonces, como ya había mencionado algunas de las soluciones, lo voy a guardar esto. Abro otro archivo, un momento. Voy a abrir otro archivo. Aquí yo lo tengo preparado, colocado lo que son los pedestales. Aquí está. Abrir. Entonces aquí ya se tienen los pedestales. Voy a colocar una vista 3D. Perfecto, ahí está. Entonces aquí, si nos damos cuenta, justamente estas zapatas medianeras o laterales tienen sus respectivos pedestales, ¿no? Entonces fíjense, si yo me voy a una vista aquí, la de fundaciones, vamos a ver nuestras presiones en SDX. Está bien, aplicar. Esto voy a cambiar a kilogramos centímetro, kilogramos por centímetro. Ahí está, ¿no? Fíjense, en este sector aquí tenemos un valor de 1.07. Aquí, si bien tal vez se ha elevado un poco, 1.2, ¿no?
¿Qué es lo que sucedía en este caso, por ejemplo, aquí? ¿No? Si deben recordar en esta zapata, por ejemplo, fíjense que yo tengo un valor de 0,90, aquí yo tengo un valor de 1, ¿no? Prácticamente estamos por lo mismo. Entonces, prácticamente con esos pedestales hemos tratado de un poco uniformizar las presiones y obviamente se reduce, ¿no?, la tensión, pero no así en esos sectores que seguimos teniendo 1.70. Aquí yo tengo unos 50, sí, prácticamente son los 1.70 en estas zapatas. En estas otras zapatas tengo 1.25, ahí están, ¿no? 1.25. Entonces estoy por encima de los 0.61. Una de las soluciones podría ser incrementar las dimensiones de zapatas. Esto por si acaso viene por el tema, bueno, uno por el tipo de suelo que se tiene, ¿no? Por ejemplo, estos porcentajes se han extraído aquí se tiene un ensayo, ¿no? Entonces fíjense, desde tipo arcilla limosa arenosa tenemos mayor porcentaje de arcillas y un menor porcentaje de arena. Es justamente lo que hemos utilizado, ¿no?, en los porcentajes, ¿no? Tengo un valor de 56 de arcilla, ahí están los 56.20 y los 43.80, que son de los materiales arenosos, ¿no?, o granulares. Entonces es justamente por ese tipo de suelo que se tiene ese tipo de comportamiento. Entonces, este estudio de suelos, o un estudio completo de suelos, por lo general vienen incluso con algunas alternativas de solución. Por ejemplo, no nos olvidemos bien que nuestras tensiones estaban más o menos por los 1. No, por ejemplo aquí que era el mayor, y eso todavía en una dirección. Aquí tenemos aquí tenemos 1.70 en SDY. ¿Qué es lo que sucede? Aquí por ejemplo tengo igual, estamos por los 1.70, ¿no?, mayor a los 1.71. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan, esto viene ya del ensayo de suelos. Por lo general el encargado de hacer este tipo de trabajo, al percatarse que tiene un suelo, por decir así, con una tensión de emisión muy bajo, presentan algunas alternativas de solución, en la cual el proyectista, bueno, ya tiene que ir asumiendo cuál es la alternativa. Por ejemplo, aquí nos está presentando algunas alternativas para mejorar, ¿no?, para incrementar el tema de tensión, por ejemplo, de 1 a 2 aproximadamente kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, suelo compactado con cambio de material. Este material tiene que estar clasificado como A1, A-1-A0 o A-1-B, ¿no?, según la AASHTO. Esto en clasificación de suelos, ¿no?, ya vamos teniendo. Compactar en capas no mayores de 20 centímetros. Esto en función del equipo que se utilizará para la compactación. Cada capa debe ser controlada mediante densidades que alcancen un porcentaje del 95 a 100% comparadas con productor modificado T180, ¿no? Entonces, en las mejores condiciones de trabajo llegaría a alcanzar una resistencia de 1 a 2 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, podríamos usar esa alternativa, ¿no?, estudiando un poquito este tema, ¿no? O podríamos utilizar tal vez esa otra alternativa que también nos da una cierta descripción, la cual podría llegar a mejorar hasta 3 kilogramos centímetro cuadrado, pero aquí nos dice para el tema de diseño utilicemos 1.8, ¿no? Aquí tenemos otras alternativas. Bueno, eso ya es utilizando lo que es del suelo cemento, ¿no? Fíjense cómo mejoramos la tensión, pero yo creo que entre esta alternativa, más que todo entre esta, que es, digamos así, la más simple, ¿no?, o la más fácil a comparación de estas, podemos ir mejorando nuestro suelo, ¿no?, y nuestras tensiones estarían prácticamente tal vez dentro, ¿no? Entonces, se tiene varias soluciones, como menciono, no es la única solución, incrementar las secciones por todo esto en función del tipo de suelo, ¿no? Para este ejemplo se ha adoptado eso. Esto prácticamente no es un proyecto real, ¿no? Es prácticamente con el objetivo de mostrarles algunos procedimientos que se tienen que hacer justamente para hacer este tipo de estructuras, ¿no?, ya con un criterio sismo resistente. Bueno, hasta aquí se ha hecho lo que es la interacción suelo-estructura estático, es decir, bajo cargas estáticas,
¿no? Pero alguien tal vez dirá, pero es considerado el sismo. Bueno, si bien hemos considerado el 80% del sismo es justamente para el tema de presiones, solamente para el control de presiones. No así con esta interacción sobre la estructura se diseña la estructura en sí. Con esta interacción sobre la estructura estática se diseñan las cimentaciones, se controla desplazamientos verticales, ¿no? O asentamientos diferenciales, y obviamente lo que son las presiones mismas, ¿no? Y el diseño de la zapata misma. Pero no así tenemos que diseñar esto, la estructura, o incluso, aún peor, verificar lo que son las derivas. Es un error común que se comete, que con la interacción sobre la estructura estático, es decir, con el coeficiente de balasto, queremos hacer todo. Queremos diseñar la estructura, queremos dar lo que es análisis tiempo-historia, queremos diseñar la estructura o queremos aplicar sismo justamente con esta interacción sobre la estructura estática. Para eso lo que se procede es lo que es la interacción sobre la estructura dinámico. En la guía, a ver, un momentito, indica lo siguiente, la interacción sobre la estructura, ¿no? Ya considera lo siguiente, considerando la rigidez y el amortiguamiento del suelo, la interacción sobre la estructura se puede aproximar mediante apoyos elásticos que representan la rigidez traslacional y amortiguamiento a lo largo de los ejes X, Y Z, y rigidez rotacional respecto a tales ejes, denotando como XX, YY y ZZ, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de ecuaciones, que tenemos que considerar justamente para hallar esos valores, ¿no? O estos resortes, por decir, que vamos a colocar en cada una de las columnas. Nosotros que estamos tratando zapatas aisladas, ¿no? Cada columna tiene su fundación, su zapata. Entonces ahí ya estaríamos considerando la interacción sobre la estructura dinámica, ¿no? Por ejemplo, esta es una, ¿no? La de País-Gaussel, tenemos la de Gaceta, ¿no? Otro también conocido con lo que es del profesor Barkan, también ayuda a hallar esos coeficientes, ¿no? Son varios que se tienen, ¿no? Se tiene que tener ciertos parámetros, dimensiones de las zapatas, etcétera, ¿no? En resumen, bueno, ese es un tema para estudiarlo. En resumen, yo voy a abrir mi otro modelo, aquí yo lo tengo, dinámico. Tenemos la misma estructura, es decir, las mismas fundaciones, he trabajado con las mismas fundaciones, la misma configuración, pero aquí nosotros tenemos que quitar el coeficiente de balasto, hay que retirar, hay que colocar un valor 0, hay que quitar también las restricciones que habíamos colocado anteriormente en X y en Y, ¿no? Pues aquí ya prácticamente ya estamos haciendo esa interacción con el suelo, ¿no? Entonces, a eso vienen lo que son las funciones de impedancia, ¿ya? Esta planillita, por si acaso, no es de mi autoría, ¿no? No es de mi autoría, pero vamos a utilizar para este ejemplo. Por ejemplo, el tipo de suelo, en este caso es un suelo C4, la aceleración sísmica habíamos considerado de 14%, la velocidad de onda de corte para un suelo C4 es de 1180 metros segundo menor, ¿no? Para abajo, o menor es este valor. Entonces, el peso específico del suelo, justamente vamos a considerar los 20 kN metro cúbico o los 2000, ¿no? Profundidad de la cimentación, ahí está, en este caso los 1.50, ¿no? Para este caso 1.50, lo que es, y aquí tengo que introducir los valores de, obviamente las dimensiones de las zapatas, pero me indica aquí son la mitad de dichas dimensiones, es decir, si mi zapata es de 1 metro por 1 metro, aquí yo coloco 0.5 por 0.5, ¿qué pasa si mi zapata es de, qué sé yo, 1 metro por 2 metros? Entonces 0.5 y arriba la mitad de 2 metros, 1 metro, ¿no? Ojo, hay que tener cuidado de que la B es la dimensión más corta, o la mitad de la dimensión más corta, y L es la mitad de la dimensión más larga, ¿no? Y si para zapatas cuadradas, como vuelvo a recordar, si tenemos una zapata de 1 metro por 1 metro, entonces 0.5 y 0.5, ¿no? Listo. Coeficiente de posición del suelo, el periodo fundamental de la estructura, que para nuestro caso es de 0.49, perdón, lo que habíamos obtenido. Y en función de eso tenemos justamente estos valores, ¿no? Este otro valor. Aquí yo los coloqué en un resumen, ¿ya? Tanto de zapatas de 100 por 100, 30, 150 por 150, 200 por 200, 100 por 200 y una zapata de 150 por 260. ¿No? Para todos los tipos de zapatas que tenemos.
Entonces, ¿cómo yo me genero cómo yo llevo esta información a SAP 2000? Simplemente me voy a asignar, a ver, voy a deshabilitar este botón, asignar, link support, link propiedades. Aquí ya me había generado mis links, ¿no? Entonces simplemente me voy a definir, le doy adherir nuevo, qué sé yo, link 1, ¿no? Tengo que habilitar estas tres. Luego me voy a modificar y es aquí donde tengo que introducir todos los valores, fijándome obviamente las unidades respectivas, ¿no? Entonces fíjense, aquí en toda esta fila yo introduzco todo lo que es esta columna. En la siguiente que es en esta de abajo, los siguientes valores, ¿no? Entonces cancelar, lo voy a colocar cancelar, por ejemplo la de 100% lo voy a dar a modificar aquí, ya está con sus valores respectivos, ya está con sus valores respectivos, ¿no? Entonces, fíjense, le voy a dar OK, de la misma forma modificar, ya tienen sus valores, perfecto, está bien, ¿no? Ahí están sus valores respectivos que ya habíamos obtenido de aquí para cada cimentación, porque se funciona obviamente de su profundidad y de las dimensiones de sus secciones. OK, a ver, aquí quiero ver si he realizado algo, si algo sea un error, no, estamos bien, aquí, OK, perdón, perfecto, OK, modificar, perfecto, está bien, todo OK. Entonces el siguiente paso es generar un material, la voy a definir, un material rígido, que es del tipo otro, cuyo peso específico va a ser el 25 del hormigón. Vamos a colocar un módulo de este muy elevado para que sea un elemento infinitamente rígido, un coeficiente de posición muy reducido, ¿no? Entonces, con el tema de garantizar un elemento infinitamente rígido, ¿no? Entonces ese material, si yo me voy a definir áreas, por ejemplo para las zapatas, modificar, ya está considerado, ¿no? O sea, con eso no solamente estoy considerando aquí el peso de la fundación misma, las columnas y toda esa situación, ¿no? Entonces, y una vez realizado eso, yo me voy a ir a una vista, a ver, y tengo que introducir los respectivos links. Por ejemplo, aquí tengo una zapata de 2 por 2 metros. Entonces, por el mismo procedimiento es para todos. Me voy a Draw, donde dice Draw un Join Link, ¿no? Esto es por lo generalmente lo que utilizamos cuando queremos dibujar, que se o modelar una estructura en SAP 2000 y encima juntarlo lo que es una cubierta, algo similar como lo que es SIPE, ¿no? Tú modelas tu cubierta, la estructura metálica en SIPE 3D y luego lo llevas lo que es SIPE CAD, ¿no? Algo similar. En cambio, en este caso puedes hacer de manera conjunta, ¿no? Eso ya lo vamos a ver este punto en un video posterior. Entonces me voy aquí, fíjense, link 1, en este caso mi zapata de 200 por 200, ¿no? Simplemente le voy a dar clic y bueno, en este caso ya tiene, ¿no? Simplemente se va a reemplazar. Entonces en todas las zapatas coloco de la misma forma ese valor, escapar. Voy a ir a 3D. Entonces mi zapata, por si acaso, de derecho, si no me equivoco, locación, ahí está, las cargas, perdón, porque no se ha colocado cargas aquí, vamos a ver. Ya, bueno, en este caso algo que me olvidé, vamos a solucionarlo, eso, aplicar. Aquí está, ¿no? La carga que vamos a colocar nosotros, voy a colocar en kilogramos fuerza metro, eso faltaba en este modelo, asignar Aerial Watts Uniform Shell, en DNE, no nos olvidemos que era 400, aplicar, en la asignar Aerial Watts. En DNE no es 400 por si acaso, ahorita lo vamos a corregir, es 200 en viva, aplicar, close, selecciono nuevamente, asignar, Aerial Watts, bien, si bien nuestro peso específico es de 2000, 2000, por esto hay que multiplicar por cuánto, por el espesor de relleno que va a tener
en cada fundación. Si la excavación es de 1,50 y cada fundación va a tener 30 centímetros, entonces hay que multiplicarlo por 1,20, ¿no? Por 1,20 más los 400 de la carga muerta. ¿Cuánto sería nuestra carga? 2.800. 2.800 sería nuestra carga permanente no estructural. Ya está considerando la carga por acabar, tabiquerías, pisos, en la carga permanente no estructural, ¿no? Y lo que es el relleno sobre las zapatadas. A aplicar, close, ahora sí, en 3D, esto lo voy a guardar y empiezo a calcular. Calculo y le doy una. Esperamos un momento. Y con esta interacción sobre la estructura dinámico ya puedo hacer lo que es justamente este punto. ¿Dónde está? Esto no es. De un momento. Aquí está dinámico, ¿no? Con esto ya puedo verificar lo que son las derivas, los desplazamientos, ¿no? Porque ya la estructura prácticamente ya está interactuando con el mismo suelo, ¿no? Mediante estas funciones de impedancia. Entonces, yo me voy, por ejemplo, aquí, desplazamiento, por decir, ¿dónde estamos? Aquí está en el CDX. Aplicar. Fíjense, ese es el comportamiento de la estructura. Esto no se preocupen, aquí aparece como empotrado, ¿no? Fíjense, si yo coloco este en servicio, voy a colocar, por ejemplo, en servicio, perdón, el sismo. Aquí ya tengo desplazamientos, fíjense, ¿no? Perdón, este es en milímetros. Milímetro, aquí, por ejemplo, tengo ¿cuánto? Tengo 2 milímetros, aquí tengo un valor de 3 milímetros, 3.3, ¿no? En X, en sismo dinámico en Y, de la misma forma tengo 3, ¿no? Entonces ya con esto puedo hacer la verificación, el control de las derivas, ¿no? Y con esto diseñar también la estructura misma. Pero no así con la interacción sobre la estructura estática, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, bueno, con esto prácticamente, y posterior a esto ya podemos proceder a lo que es el diseño de nuestra estructura, ¿no? Con esto ya procedemos a diseñar nuestra estructura aplicando las normativas respectivas, la normativa vigente de hormigón armado, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y nos estaríamos viendo en un próximo video, viendo algunas otras estructuras, viendo tal vez otro tipo de contenido. Muchísimas gracias y espero que les haya sido de utilidad este estudio de esta pequeña estructura, de esta pequeña vivienda que lo acabamos de ver. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.